Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. También amigos y hermanos que sintonizan la radio, una alegría que estén sintonizando y unidos para este tiempo de meditación en la palabra del Señor que permanece para siempre. Y en estos días hemos estudiado y estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. De los evangelios, que son 4, dos de ellos, dos autores fueron testigos oculares y dos de ellos hicieron una seria investigación para darnos a conocer lo que Jesús dijo e hizo. Los testigos oculares fueron Mateo y Juan, y no fueron testigos presenciales oculares Lucas y también Marcos, que ya estudiamos. Y veamos lo que dice el Evangelio según San Lucas, lo que él hizo para compilar toda la vida de Jesús, lo que dijo, lo que hizo y que él investigó de una manera diligente. Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, los versículos 1 al 4, dicen de la siguiente manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas. ¿Qué cosas? Ciertísimas. Que Dios vino a este mundo. Él es el Hijo del Hombre. Él se hizo como uno de nosotros. Dios se encarnó, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Se dice que Lucas escribió tanto el Evangelio que lleva su nombre como también el libro de Hechos de los Apóstoles, que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Y Lucas fue un hombre educado, era un erudito, era un investigador, un hombre docto, como dice el versículo 3, que ha investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y se las escribió a un gobernante romano y a cada uno de nosotros, ese gobernante llamado Teófilo, que significa amado de Dios, y es un evangelio para cada uno de nosotros. Se dice que Lucas es el único autor gentil, los demás todos judíos. Y fue un compañero de Pablo en sus diferentes viajes misioneros. Este evangelio entonces fue escrito desde Roma entre los años 60 y 62 después de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén. Y bueno, el tema del Evangelio según San Lucas es el tema de la misericordia. El Señor tiene misericordia para los gentiles, para los rechazados, para los no aceptados por la sociedad, para los pobres, para los ricos, para los adultos, para los niños. Dignificó a la mujer. Lucas muestra en su Evangelio la salvación para todos, sin hacer acepción de personas. Y se repite de Jesús como el Hijo del Hombre. ¿Qué significa Hijo del Hombre? Significa Dios hecho carne, Dios que se humanó, Dios vino aquí a la tierra en persona, en la persona del Señor Jesucristo. Y Él escribió esto, dice el verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para conocer bien la verdad, tenemos que ser como Lucas, investigadores,
estudiosos, escudriñar, profundizar en Escritura, en la palabra del Señor y ponerla por obra. Hacemos bien en estudiarla, en leerla cada día, interpretarla con la guía del Espíritu Santo y con maestros que el Señor pone a nuestro alrededor para que nos enseñen también los buenos libros. Y hay que obedecer lo que la Biblia ordena. La Biblia no tiene sugerencias, sino mandamientos, mandatos, órdenes que debemos nosotros cumplir, obedecer. Entonces, este es el Evangelio según San Lucas. Y vamos a orar en este momento al Señor porque queremos hablar del tema, los imperativos del Evangelio. Los imperativos del Evangelio. Y ahí hablaremos de la predicación de Juan el Bautista, la predicación de nuestro Señor Jesucristo y mi predicación, nuestra predicación. Oremos al Señor. Soberano Señor, soberano Dios, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Acompáñanos en esta mañana al meditar en tu palabra, que edifique nuestras vidas y que nos desafíe a vivir como tú viviste aquí en la tierra, a andar como tú anduviste, que todos seamos desafiados a imitarte, porque el verdadero evangelio consiste en vivir como tú viviste y andar como tú anduviste. Señor, que nuestra vida se parezca a ti, porque somos discípulos de Cristo. Háblanos, Señor. Gracias por el evangelio que Jesucristo vino a predicar, las buenas nuevas de salvación y por la vida nueva que en ti tenemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 3, y en los versículos 1 hasta el 18 tenemos la predicación de Juan el Bautista. Primero, el contexto para esta predicación. Su contexto lo encontramos en los versículos 1 al 6, solo del capítulo 3, versículos 1 al 6, que dice de la siguiente manera. Miremos el contexto. En el año 15 del imperio de Tiberio César, el gobernador romano o el emperador, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca, gobernador de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca, gobernador de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. El sumo sacerdote debía ser para toda la vida, pero uno de ellos fue puesto por el imperio romano. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. En aquellos días, queridos hermanos y amigos, la vida de la gente era como la del desierto, árida, seca. No tenían a Dios en sus corazones. Ciertamente seguían una religión vacía. Pensaban los judíos equivocadamente que por ser descendientes de Adán, esto les daba el aval de ser reconocidos como hijos de Dios.
Pero aquí Juan el Bautista en el desierto, donde mucha gente salió a él, les predicó diciendo que necesitaban arrepentirse, porque no era suficiente ser un descendiente o hijo de Abraham para ser un hijo de Dios, como muchas personas hoy que piensan que porque siguen una religión o porque su padre o su madre era un fiel o una fiel creyente, entonces por esto tienen derecho al reino de los cielos y tienen derecho de ir al cielo. Pero queridos hermanos y amigos, nosotros no llegamos al cielo por méritos de otros ni por méritos personales, sino por los méritos del Señor Jesucristo. El arrepentimiento es una decisión personal de todo hombre, de toda mujer, de toda persona. Entonces es en el desierto donde Juan el Bautista predicaba y mucha gente iba a él para oírlo. La vida de la gente en el tiempo cuando el Señor vino era también como un desierto, árido, sin agua, secadal, sin esperanza. No conocían a Dios. Tenían una profesión de fe, tenían ellos una religión con la cual pensaban que agradaban a Dios, pero no era así. En segundo lugar, Juan el Bautista habló de los frutos del arrepentimiento. Arrepentimiento es una palabra que significa un cambio de la mente, un cambio del corazón y un cambio de la conducta. Arrepentimiento es cambio de vida. Y esto lo tenemos en los versículos 7 al 9. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Qué quería decir Juan el Bautista cuando les dijo a los que venían a su bautismo, generación de víboras? Bien, Dios dijo que Satanás es la serpiente antigua, la víbora antigua. Y los que son seguidores de Satanás son tratados también como víboras. Hay dos padres espirituales: o Dios el Padre o Satanás el Padre. Y cada persona elige a uno de los dos padres espirituales, o a Dios o a Satanás. Gracias al Señor, ustedes y yo hemos elegido a Cristo como nuestro Padre. Hemos decidido seguir a Cristo, pero la gran mayoría de las personas que habitan este mundo siguen a Satanás. Él es su padre, y el padre de la mentira y del engaño y del pecado y del robo. Y estas personas se parecían a su padre. Por esta razón les dijo Juan, como los profetas duros del Antiguo Testamento: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Cuando un hombre, cuando una mujer es transformado o transformada por el poder de Dios, su vida es diferente. Entonces hay en su amor, hay en su vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Una persona arrepentida es una persona que ama, es una persona que perdona,
es una persona que dice la verdad, es honesta en sus negocios, en sus estudios, en su empleo. Una persona que se ha arrepentido es una persona fiel a su cónyuge. Deja de ser mezquina y Dios la hace una persona generosa. Es una persona mansa, es una persona humilde, es una persona que tiene fe en Dios, que ha tomado a Jesucristo como su Salvador, como su Maestro y como su modelo a seguir. Ella es una persona arrepentida. Y aquí Juan el Bautista en el desierto predicaba que sus oidores hagan frutos dignos de arrepentimiento. Les dijo, generación de víboras. Procuraba Juan que estas personas que lo oían se arrepientan de todo corazón, se conviertan, que permitan que Dios les cambie su vida, su manera de pensar, que les cambie su corazón, que los cambie a hombres fieles, a mujeres fieles. En tercer lugar, entonces dijeron los grupos que escuchaban a Juan el Bautista, ¿qué haremos? Veamos nosotros 3 grupos de personas. El primero, en los versículos 10 y 11. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué tenía que hacer la gente? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué haremos? Aquí el Señor está diciendo, o aquí Juan el Bautista está diciendo, como lo dijo también el Señor al joven rico, anda, vende lo que tienes y reparte a los pobres. Aquí Juan el Bautista está enseñando la generosidad. El que tiene, comparta con el que no tiene. Parece pequeño y fácil, pero es fuerte lo que Juan está diciendo aquí. Por ejemplo, la mucha obesidad demuestra que comemos más de lo que debemos. Bien, podemos compartir con la gente que padece necesidad. Nosotros también tenemos llenos nuestros armarios de ropa que no usamos, que no necesitamos. Y hay tanta gente desnuda que no tienen que ponerse y podemos compartir. En este pasaje Juan el Bautista está promoviendo la generosidad. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. El que tiene mucho, comparta con el que tiene poco. Y el que tiene poco, comparta con el que no tiene nada. En estos días vivimos momentos de escasez, de estrechez. Y el Señor dijo que a los pobres siempre los tendréis. Y siempre ellos son un objetivo para poder compartir. Queridos hermanos, cuando compartimos, cuando repartimos, cuando contribuimos con nuestros diezmos, ofrendas, promesas, una parte de esto que damos es para repartir a la gente que padece necesidad. Y Juan el Bautista está diciendo aquí a la gente, nos recuerda a nosotros, sean generosos. A un segundo grupo, verso 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Siempre la pregunta, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Porque los publicanos, muchos de ellos, todos ellos cobraban impuestos para Roma, siendo judíos, pero extorsionaban a los pagadores de impuestos.
Por ejemplo, a una persona que debía pagar $100, ellos le cobraban $200. 100 para el gobierno de Roma y 100 para su bolsillo. Y esto no estaba bien. Juan el Bautista les dice, sean honestos. Y una persona que se ha arrepentido es honesta. No le roba a nadie un centavo. Es fiel. Tiene temor de Dios. Otro grupo, en el verso 14, también le preguntaron unos soldados diciendo, y nosotros, vean este tercer grupo, y con la misma pregunta, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué significa la palabra extorsión? Obligar a alguien a sobornar. Lo hace con violencia y lo hace con intimidación. Como tenían las armas, entonces obligaban a las personas a hacer lo malo. Lo chantajeaban al ciudadano para que pueda dar, para que pueda contribuir. Y por esto Juan les dice, no hagan extorsión a nadie y tienen que estar contentos con el salario que tienen. Los señores vigilantes contentos con su salario, eso está diciendo. Cada soldado, cada militar, cada marino contento con su salario. Y los que trabajan para el gobierno en algún cargo, contentos con su salario. Los maestros que dependen también del gobierno, con la gracia del Señor, contentos con su salario. Cada uno contento con lo que tiene ahora. No hay que vivir con conformismo, pero sí vivir con contentamiento. Ahora que tenemos poco, contentos, y cuando el Señor nos dé mucho, también contentos de igual manera. Que cada uno esté agradecido delante del Señor. Y en cuarto lugar, en este pasaje, Juan el Bautista habló de uno que era más poderoso que él y que vendría, el Señor Jesucristo, en los versículos 15 al 18, que dicen de la siguiente manera. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Buenas nuevas es evangelio. Juan el Bautista, humilde. Dice un autor llamado William Barclay que Juan el Bautista era únicamente un dedo señalando al Señor Jesucristo. Juan el Bautista lo que hizo fue descorrer la cortina, el velo, para que Cristo se vea en el centro, en el trono. Y estos somos nosotros, ustedes y yo, solamente un dedo apuntando a Cristo, una mano señalándolo a Él, para que la gente quite su mirada de nosotros y ponga su mirada en Jesús. Porque los que ponen su mirada en los hombres pronto se pueden decepcionar, pero los que tenemos fija la mirada en Cristo, Él nunca nos dejará ni nos decepcionará. En este pasaje también Juan el Bautista habla de dos grupos de personas. El trigo que es pesado y cae en la lona, y la paja que se lleva el viento. El trigo es recogido y va con el Señor al cielo, pero la paja será quemada, dice,
en un fuego que nunca se apagará, en el verso 17. Juan el Bautista está hablando de dos lugares eternos: el cielo eterno con Cristo y el infierno eterno con Satanás. Las personas que nos hemos arrepentido, vamos al cielo eterno con Cristo. Las que no se han arrepentido y no se van a arrepentir, van al fuego eterno también con Satanás. Cada persona, mientras vive aquí en la tierra, decide dónde quiere pasar la eternidad. Este es el mensaje de Juan el Bautista. Él invitó a la gente con todo su corazón para que se arrepientan de sus pecados. Unos lo hicieron con fidelidad, otros siguieron viviendo en sus delitos y pecados. Amigos queridos, hay que arrepentirse de todo pecado, de toda maldad. Hay que convertirse a Dios, como nosotros lo hemos hecho. En segundo lugar, veamos la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto la predicación de Juan el Bautista, en qué consistió. Ahora veamos la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Algunos pasajes. Lucas 6, primero, 27 al 36. Lucas 6, 27 al 36. Una persona que se ha arrepentido, porque de esto habló Jesús de igual manera, dice que cuando él comenzó su ministerio público, comenzó diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios mismo en persona vino del cielo a esta tierra para que la gente lo conozca, lo ame, lo siga, lo admire, lo adore. Y leamos 27 al 36 de Lucas 6. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Esto hace una persona arrepentida. Haced bien, son imperativos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid. Hermanos, no son sugerencias, son mandatos. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra por causa del evangelio. Y al que te quite la capa, el que te quite el saco, ni aun la túnica, la camisa, niegues. A cualquiera que te pida, dale, si tenemos cómo hacerlo. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. No le hagas a otros lo que los otros no quieres que te hagan a ti, sino hazle a otros lo que otros tú quisieras que te hagan a ti. Y seguimos leyendo. Verso 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto con los crecidos intereses. Porque la Biblia sí enseña el prestar a la persona necesitada con 0% de interés. Y versículo 35, amad pues a vuestros enemigos. Imperativo. Imperativo es orden, modo imperativo. Amad, orden. Amad pues a vuestros enemigos. Les ordeno que hagan bien. Les ordeno prestar y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande
y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, este es el tema de Lucas, como también vuestro Padre es misericordioso. En el Evangelio según San Mateo, en el Sermón del Monte, que aquí Lucas está también tomando como referencia, tenemos que aprender de nuestro Dios. Él hace llover sobre el terreno de la gente buena, los que le conocen a Él y lo adoran, y también hace llover sobre el terreno de los ateos. Él envía su aire, el aire lo respiramos, los que lo conocemos y también las personas que lo rechazan. Y Él hace caer su sol sobre la gente buena y también sobre la gente mala. Y si Dios hace lo bueno a aquellos que se han hecho sus enemigos, nosotros debemos obrar de igual manera. Amada Iglesia del Señor, una prueba inequívoca que nosotros le pertenecemos a Cristo es que somos capaces, estamos capacitados por Dios para amar a nuestros enemigos, aquellas personas que se han hecho nuestros adversarios por la causa de Cristo. El amor a los adversarios, a los enemigos, no maldecirlos, sino orar por ellos. En segundo lugar, el juzgar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad, imperativo, modo imperativo. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga o el tronco que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja, la pequeña pajita que está en el ojo de tu hermano. Esto de juzgar a los demás, Dios quiere que nosotros no formemos opiniones de las personas según la apariencia, porque podemos juzgar a una persona callada, introvertida, la podemos juzgar como si fuera déspota y orgullosa. Entonces eso no es bueno, porque Dios no juzga de acuerdo a la apariencia. Dios conoce el corazón. No nos apresuremos, no hagamos nosotros juicio de las personas que nos rodean. Nosotros no sabemos si una persona, por su manera de vivir, realmente conoce al Señor o no. Conocemos por sus frutos, pero quien verdaderamente conoce en su totalidad es nuestro Señor, porque Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. No juzguemos, no digamos opiniones de acuerdo a la apariencia. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Esto se llama pecado de proyección.
que el pecado que nosotros miramos en otras personas, en otros creyentes, y que los combatimos y hablamos con enojo, es probable que esto que estamos mirando en el otro está dentro de nosotros mismos. Me ha tocado comprobar en algunas ocasiones, cuando se está disciplinando a alguna persona, entonces el grupo que le está aplicando una disciplina a un creyente, hay alguien que lo juzga y lo señala con dureza. Y esa persona que juzga, que señala con dureza, está también cometiendo el mismo pecado. Por esto el Señor dice, quita primero la viga, el tronco que está en tu ojo, y entonces verás bien la pequeña basurita, la pequeña pajita que está en el ojo de tu hermano. Somos tan apresurados para mirar los defectos de otros. Es tan fácil hablar de los hijos de otros, las acciones de otros creyentes, su conducta, su comportamiento, su proceder. Pero tenemos que pedir que Dios tenga misericordia de nosotros y miremos nuestra propia vida. En tercer lugar, por sus frutos los conoceréis. Leamos los versículos 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas, se cosechan uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Queridos hermanos y amigos, una persona orgullosa de su corazón va a evocar, va a salir el orgullo. La persona que miente, la persona jactanciosa. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona está llena de Cristo, si su corazón está lleno de la palabra de Dios, su tema siempre va a ser Cristo. Pero si el corazón está lleno de fútbol, el tema de esa persona siempre será hablar de fútbol. Y no estoy diciendo que sea malo, porque también tiene su espacio. Las personas que tienen lleno su corazón de automóviles, su tema siempre es hablar de los automóviles o de la moda, o su corazón está lleno de la política y sus diálogos, todo tiene que ver con la política. Y las personas que tienen lleno el corazón de negocios, toda conversación tiene que ver con negocios, con dinero, con ventas, con compras, con adquisiciones. Pero cuando un corazón está lleno del Señor Jesucristo, siempre la boca está hablando de Él, de su amor, de su perdón, de la nueva vida que en Él tenemos, de la vida abundante de la que disfrutamos. Un buen árbol produce buenos frutos. Un mal árbol produce malos frutos. Y el mal árbol es talado y echado al fuego. No puede un buen árbol producir frutos malos. El hombre bueno, quiero hablar a las señoritas, que Dios las ayude y se unan en matrimonio con un hombre de corazón bueno. ¿Y quién es un hombre de corazón bueno? Uno que se ha arrepentido, uno que se ha convertido, uno que Cristo le ha limpiado su corazón. Y a los jóvenes deben unirse en matrimonio con una mujer, con una señorita de corazón bueno. Corazón que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Entonces el matrimonio puede durar para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Cásense con un hombre de corazón bueno, las mujeres. Y los hombres, únanse en matrimonio
con una mujer de corazón bueno, a quien Cristo le ha lavado su alma, su corazón. Y en último lugar, el Señor en su predicación habló sobre los dos cimientos, versos 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces podemos nosotros construir en dos tipos de terrenos. Podemos construir sobre la roca que es Cristo y podemos también construir sobre la arena movediza de este mundo. Edificar la casa sobre la roca es poner por obra lo que el Señor nos ha dicho. ¿Cómo edificamos una vida sobre la roca? Un hogar sobre la roca, amando a los enemigos, no juzgando de acuerdo a la apariencia, produciendo frutos dignos de arrepentimiento, siendo generosos, misericordiosos, orando por nuestros adversarios, mostrando en todo momento que Cristo vive dentro de nosotros. Cada creyente es un agente de cambio, un agente de transformación. Allí donde trabaja, allí donde labora, influye con la vida abundante de Cristo Jesús. Entonces, vivir como Jesucristo es edificar la casa sobre la roca. Pero no vivir como Jesucristo, vivir de acuerdo al modelo del mundo, siguiendo el estilo de vida de este mundo. Esto es edificar la casa sobre la arena. Y entonces cuando viene el río con ímpetu, hace que la casa se caiga. Pero los que hemos sido cimentados en Cristo Jesús, permanecemos y permanecemos para siempre. Y en tercer lugar y en último lugar, su predicación, hermanos, mi predicación. Hay dos maneras de predicar el Evangelio. Predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo con nuestra vida cambiada, con nuestra vida transformada. Es un poderoso testimonio al mundo que Cristo vive dentro de nosotros. Y también tenemos que predicar con nuestra boca. Decirle a las personas que tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que confesar sus pecados. Y Cristo los perdona y los lava con su sangre cuando nosotros les presentamos al Salvador, al único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, Juan el Bautista predicó el Evangelio fielmente, el Evangelio del arrepentimiento, y también nuestro Señor Jesucristo predicó el Evangelio del arrepentimiento. Y Juan el Bautista y Cristo enseñaron que en nuestra vida tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo podemos saber que una persona genuinamente conoce al Señor? ¿Cómo sabemos? Por sus frutos. Porque Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y una persona que ha conocido a Cristo habla de Él, no puede callar, cumple la gran comisión que es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. También es enseñar la palabra del Señor para que la persona cada día se parezca más a Él. Amada Iglesia del Señor, prediquemos el Evangelio del Señor Jesucristo.
Vivamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Que las personas, que la comunidad en medio de la cual vivimos puedan ver que nos hemos vuelto al Señor. Puedan ver nuestra vida cambiada. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude y tengamos un testimonio fiel. Y oremos también por nuestros amigos para que se conviertan a Él. Oremos a nuestro Señor. Soberano Señor, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, guiados por el Santo Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que produzcamos continuamente frutos dignos de arrepentimiento, que prediquemos el Evangelio del reino con nuestra boca, pero de una manera tan especial con nuestra vida, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Que se vea que nos hemos vuelto a Dios. Señor, que seamos agentes de cambio, que nos use, Señor, como personas de transformación en medio de la comunidad en la cual vivimos, por medio de la predicación del Evangelio y la vivencia del Evangelio, la práctica del Evangelio. Y oramos, Señor, por nuestros amigos para que se vuelvan a ti de todo corazón como un día nosotros lo hicimos. Amigos queridos, les invito para que confiesen sus pecados. Díganle al Señor: Señor, en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Tú me has dicho, Señor, que hay dos lugares eternos: el cielo contigo y también un lugar de tormento. Yo decido en esta hora ir contigo al cielo. Gracias porque me has perdonado, me has limpiado con tu sangre y me has sellado con tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor, de ahora en adelante a vivir para ti, que pueda disfrutar de esta vida abundante contigo. Gracias por esta salvación que he recibido, que tú me has dado por los méritos de tu muerte en la cruz del Calvario. Señor, gracias por estos nuevos creyentes que puedan poner su mirada en ti y que te puedan imitar. Y ayúdanos, Señor, a todos para que permanezcamos poniendo nuestra mirada, nuestra fe en el Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén.